Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 7, para el 18 de mayo de 2024, motivados por la esperanza, sábado 11 de mayo, para memorizar. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Después de que la Reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos, muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado William Miller. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto, durante el curso de su vida, y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchos verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. En la lección de esta semana examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 18 al 21. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 12 de mayo, la promesa de su regreso. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. Para ellos, la segunda venida de Cristo era un acontecimiento gozoso que esperaban con gran interés. Juan Wycliffe anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la Iglesia. Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer. Escucha Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y Tito capítulo 2, versos 11 al 14. ¿Por qué estos pasajes bíblicos ofrecieron tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tito capítulo 2 versos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección, que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo, y así estaremos siempre con el Señor, consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 347. ¿Por qué la segunda venida es tan importante para nuestra fe? Especialmente al saber que los muertos duermen. Ver la lección número 10. ¿Por qué esta enseñanza adquiere tanta importancia? Sin ella, ¿por qué estaríamos, como dijo Pablo, en una situación totalmente desesperada? Escucha 1 Corintios capítulo 15, versículos 15 al 18. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 13 de mayo, a la espera del tiempo. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica.
Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto condujo a un letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Pensaron que vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre a Roma, no como alguien que los libraría de la condena y las cadenas del pecado. Por lo tanto, no entendieron cómo vendría. Escuchen Hechos capítulo 1 versos 9 al 11, Apocalipsis capítulo 1 versos 7 y Mateo capítulo 24 versículos 27, 30 y 31, que nos enseñan estos versículos acerca de la manera en que regresará nuestro Señor. Hechos capítulo 1 versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo capítulo 24 versos 27, 30 y 31. Versículo 20. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo vino la primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida. Pero cuando venga por segunda vez, todo ojo lo verá venir. Todo oído oirá el toque de trompeta de su regreso. Cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. No debemos dejarnos engañar. Las Escrituras han dejado sobradamente claros los acontecimientos que rodean su regreso. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría, con la promesa de la venida del Ser que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder del destructor y volver a llevarlos al paraíso perdido. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 344. Uno de los primeros líderes adventistas, Luther Warren, solía decir a los jóvenes: la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Es un llamado a vivir de manera piadosa. No puede haber neutralidad ante la luz resplandeciente de la gloria del regreso de Cristo.
Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 2 al 5 y Hebreos capítulo 9 verso 28. ¿Cómo nos animan estos versículos en cuanto a cómo vendrá Cristo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 2 al 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 14 de mayo. William Miller y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a William Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Escucha Isaías capítulo 28, versos 8 y 10, Proverbios capítulo 8, versos 8 y 9, Juan capítulo 16, verso 13 y Segunda de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. ¿Qué principios de interpretación bíblica descubres en estos pasajes? Isaías capítulo 28, versos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Proverbios capítulo 8, versos 8 y 9. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como a quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba.
Escucha Daniel capítulo 1 verso 17, capítulo 2 verso 45, Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11 y Apocalipsis capítulo 1 versos 1 al 3. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la interpretación de las profecías bíblicas? Daniel capítulo 1 verso 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel capítulo 2, verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética, con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Las bestias representan reyes o reinos. Daniel capítulo 7 versos 17 y 23. El viento representa destrucción. Jeremías capítulo 49 verso 36. El agua representa pueblos o naciones. Apocalipsis capítulo 17 verso 15. La mujer representa a la iglesia. Jeremías capítulo 6 verso 2, Efesios capítulo 5 versos 22 al 32. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el cual un día profético representa un año literal. Números capítulo 14 verso 34, Ezequiel capítulo 4 verso 6. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento del regreso de Cristo. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe entender correctamente el simbolismo profético? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 15 de mayo, los 2300 días de Daniel capítulo 8 verso 14. William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años del cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. Génesis capítulo 15 verso 13, Números 14 verso 34, Jeremías 25 verso 11, Daniel capítulo 9 verso 24.
Escucha Marcos capítulo 1 verso 15, Gálatas capítulo 4 verso 4 y Romanos capítulo 5 verso 6. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el calendario de Dios para el primer advenimiento? Marcos capítulo 1 verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gálatas capítulo 4 verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Romanos capítulo 5 verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A medida que Miller estudiaba las profecías, comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que, si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida del Señor. Escucha Daniel capítulo 8 verso 14. ¿Qué acontecimiento debía ocurrir al final de los 2300 días? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. William Miller aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Estudió diligentemente las Escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel capítulo 8 y 9. En Daniel capítulo 8, el ángel recibió instrucciones de enseñar la visión a este hombre. Daniel capítulo 8, verso 16. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar, ver Daniel capítulo 8, verso 27, era la de los 2300 días. Más adelante, el ángel regresó y le dijo a Daniel: ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel capítulo 9, verso 22. Ver también Daniel capítulo 9, versos 23 y 25 al 27. Esto era para ayudarlo a entender los 2300 días. Sabemos esto porque, después de pedir a Daniel, comillas, entiende pues la palabra y entiende la visión. Daniel capítulo 9, verso 23. Las primeras palabras del ángel fueron: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel capítulo 9, verso 24. La palabra traducida como determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 años, han de ser cortadas. Pero ¿a partir de qué? De la visión de los 2300 días, obviamente. La única parte de Daniel capítulo 8 que Daniel no entendió y que el ángel vino ahora a explicarle. Y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, Daniel capítulo 9, verso 25, Miller sabía que, si tenía esa fecha, podría conocer el comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 16 de mayo, la cronología profética más larga. Escucha Esdras capítulo 7, versos 7 al 13. Cuando se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo. Esdras capítulo 7, versos 7 al 13. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén,
estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escribo versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. El decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años. Escucha Daniel capítulo 9 versos 25 y 26. ¿Cuándo comenzaría todo este período profético? ¿Qué acontecimientos importantes predicen estos versículos? Daniel capítulo 9 versos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías, transcurrirían 69 semanas proféticas, o 483 días proféticos o años literales. Puesto que el decreto se expidió en el otoño del 457 a.C., 483 años se extienden hasta el otoño del 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu. Hechos capítulo 10, verso 38. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. En la primavera del año 31 después de Cristo, a mediados de esta última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Escucha Daniel capítulo 9, verso 27. ¿Cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el año 34 después de Cristo con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. Hechos capítulo 6 versos 8, capítulo 7 versos 60.
Si restamos 490 años de la profecía de los 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva al año 1844 después de Cristo. William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel capítulo 8 verso 14 era la tierra, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el año 1844. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 17 de mayo, para estudiar y meditar. Observa el siguiente cuadro las profecías de las 70 semanas y los 2300 días. Las profecías comienzan en el año 457 a.C. y predicen los acontecimientos que rodean al Mesías príncipe, sobre quien se fundamenta la profecía de las 70 semanas. Con esa base sólida, las profecías de los 2300 días terminan en el año 1844. El punto de partida entonces es el año 457 y llega hasta el año 1844. Las 69 semanas están datadas desde el año 457 a.C. hasta el 27 después de Cristo. Luego, una semana es desde el año 27 después de Cristo al año 34 después de Cristo. Hasta allí se cuentan 70 semanas, desde el año 457 a.C., el punto de partida, hasta el año 34 después de Cristo. Dentro del período de 490 días o años proféticos, están los siguientes acontecimientos. Proclamación del decreto, año 457 a.C. Bautismo de Jesús, el año 27 después de Cristo. Año 31 después de Cristo, muerte de Jesús. Luego, en otro trazado, están los 1810 días o años proféticos, con los siguientes acontecimientos. El Evangelio a los gentiles, después del año 34 después de Cristo. Luego el inicio del juicio investigador, año 1844 después de Cristo. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la Iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 400. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente, y en la providencia de Dios, el pueblo fue probado, tocante a un tiempo definido, con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la Iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos, con el fin de que buscasen al Señor
con arrepentimiento y humillación. Conflicto de los Siglos, página 401 y 402. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia de William Miller? ¿Dios rechaza a veces nuestra interpretación incorrecta? 2. ¿Por qué es tan importante entender Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, para establecer la integridad de la Biblia y la divinidad de Cristo? 3. ¿Qué papel desempeña la interpretación de las profecías en el plan de salvación? ¿Por qué son tan importantes las profecías en el plan de Dios?